Bueno, gente, el día de hoy vamos a hablar lo que son los músculos de la mímica y de la expresión facial. Vamos a tratar de hacer un abordaje lo más completo relacionado con lo que es el origen, inserción y acción, ¿no? Y luego la parte de la patología, pues la veremos cuando estemos hablando accidente cerebrovascular específicamente. Bueno, en primera instancia vamos a hablar de los músculos de la mímica y expresión facial, ¿no? Entonces, estos músculos de la mímica y la expresión facial juegan un papel muy importante en lo que está relacionado con los procesos emocionales del individuo. Entonces vamos a irnos aquí a este músculo que lo he resaltado en color azul para referirme en una vista anterior y en una vista lateral aquí señalada para referirme al músculo epicráneo, ¿no? Músculo epicráneo. Entonces el epicráneo es un músculo que se encuentra en la región, en el techo del neurocráneo. Vamos a encontrar que tiene un origen aquí a nivel frontal. Su origen estaría en este punto. ¿Ok? Este sería el origen. Y la inserción la encontraremos aproximadamente en este otro punto que corresponde a la parte posterior del cráneo, relacionado con la protuberancia occipital externa, ¿no? Que sería externa. Entonces él va a contener, está formado por dos vientres, ¿no? Este vientre que estamos viendo aquí, que equivale a este mismo vientre que tengo aquí, que corresponde al vientre frontal, del músculo epicráneo, y este será el vientre, vamos a resaltarlo aquí, este será el vientre occipital del epicráneo, y vemos que entre ellos, o sea, entre el vientre frontal, aquí estará esta banda aponeurótica que forma la llamada galea aponeurótica. Entendiendo por aponeurosis son como aquella estructura de composición fibrosa que se encarga de unir músculos entre sí. Si usted es atento, mire que aquí se observan o se alcanzan a discriminar las fibras verticales. Miren, aquí las estoy señalando, que tiene el vientre frontal. Este es el trayecto que nos describen esas fibras, que aquí están muy resaltadas. Aquí en la proyección lateral, miren que se observa la disposición de las fibras que vienen en sentido vertical propiamente dicho, y aquí tengo la disposición de las fibras del vientre occipital, ¿no? Entonces la función de él va a ser mover o desplazar. Primero, desplazar el escalpo. Cuando actúan simultáneamente. Pero como podemos ver aquí, el vientre frontal lo que tiene como función va a ser ¿qué? Va a ser corrugar la frente. Corrugar la frente. Este músculo, desde el punto de vista funcional, va a estar inervado por el nervio facial. Su inervación va a ser por el nervio facial. Y vamos a encontrar que
es el punto de reparo, el músculo de reparo, que me sirve para clasificar los llamados accidentes cerebrovasculares de origen central y los accidentes cerebrovasculares de origen periférico, que lo veremos posteriormente cuando estemos estudiando accidente cerebrovascular. Muy bien, entonces ahora nos vamos con el siguiente músculo que corresponde. Entonces vamos a colocarle aquí mímica y expresión facial. Expresión facial. Entonces vamos aquí a identificar este músculo que se llama el músculo orbicular por el trayecto que tiene, ¿no? Orbicular, en este caso del ojo, ¿no? Este músculo podemos ver que tiene su origen en este punto que estoy señalando. Aquí será su origen, más o menos hacia la parte media del globo ocular, a la altura del hueso, el hueso lagrimal. Ahí se encuentra un septo o tendón. Entonces aquí tenemos su origen y la inserción termina también en el mismo punto. La inserción termina en el mismo punto. Entonces en él se van a distinguir dos componentes. Un componente que está en relación con el párpado, que conforma la porción palpebral. Que esa porción palpebral es la que permite el cierre del ojo, como lo estamos viendo aquí. Esta será nuestra porción palpebral. Y vamos a encontrar esta porción que está aquí más abajo, o sea, afuera, que se llama la porción orbitaria. Entonces esta porción orbitaria es la que permite apretar el ojo, como lo podemos ver aquí, ¿no? Esta será nuestra porción orbitaria, y esto será lo que le permite, por un lado, la porción palpebral permite el parpadeo y la porción orbitaria permite el apretar completamente el ojo. Entonces esto será lo que es el parpadeo, y esto será lo que es cerrar bruscamente el párpado. Muy bien, entonces continuando, vamos a hablar con este músculo que se llama el corrugador. Este se llama el corrugador del supercilio. Corrugador del supercilio. Vamos a encontrar que es un músculo par también, ¿no? Que tiene su origen aquí, en esta región del hueso frontal, y se inserta aquí a la altura de estos músculos orbiculares. Entonces aquí tengo yo el origen, y aquí tengo yo la inserción. Esta será su inserción. Vamos a escribirlo aquí lateralmente, y estamos viendo que la acción de él va a hacer corrugar, como su nombre lo indica, la región que está entre las dos cejas. Entonces será corrugar la región del supercilio, que me da aquí un aspecto como de emoción, una emoción como si fuera la persona estuviera enojada. Esta emoción como si la persona da la emoción de enojo. ¿Ok? Que este aspecto es muy importante tenerlo cuando se accionan los diferentes músculos. Aquí vamos a hablar de este músculo que es el músculo prócer o procero. Este es el prócer o procero.
a diferencia, vamos a encontrar que este músculo es un músculo par, lo encontramos del lado derecho, donde tenemos que tiene su origen en su parte superior. Aquí, como lo vemos aquí, este es el origen, y esta parte que viene aquí viene siendo su inserción. Esto será la inserción. Entonces, vamos a encontrar que él actúa concomitantemente con otro músculo, pero aquí podemos ver el procero dando su acción, que va a ser como aplanar el puente nasal, ¿no? El puente nasal. Entonces, la emoción que se experimenta o que se refleja cuando se acciona este músculo va a ser como una emoción de desagrado, o algo como despecticia, ¿no? Específicamente. Entonces, luego tenemos aquí el músculo transversal, este que tenemos aquí, transverso nasal, el músculo transverso nasal, que tiene su origen en la parte del dorso de la nariz, inserta en la región lateral, y vamos a encontrar que él produce elevación del ala nasal, y actúa en conjunto con el músculo prosero para, digamos, permitir esta emoción, que es la emoción como de desagrado. Seguidamente tenemos aquí este músculo que corresponde al músculo elevador del ala nasal. Este es el elevador del ala nasal y del labio superior. Y él lo que va a permitir es la dilatación. Mire, eleva en parte del labio superior, que aquí lo tengo, por un lado, pero también permite la apertura de la narina. Entonces produce, por un lado, elevación del labio superior y, por otro lado, también vamos a decir que produce la expansión de la narina. Es importante resaltar, ¿no?, que en anatomía comparada se ha establecido, ¿no?, que en ciertos tipos de especies, como los caninos, este músculo se encuentra bastante desarrollado. En los humanos, pues tiene una connotación que va a ser mucho menor que la que se presenta en los caninos. Bueno, entonces este es el otro componente que corresponde a la mímica y expresión facial, como estamos viendo, ¿no? Expresión facial. Ok, entonces continuamos nuestro recorrido por estos músculos y nos vamos ahora a los músculos periorales, ¿no? Entonces, estos músculos periorales vamos a encontrar aquí a este específicamente, que corresponde al elevador del labio superior, que podemos anotar enseguida, se relacionan, son músculos pares, ¿no?, que se relacionan enseguida con estos músculos. Vamos a escribirlo para darle la misma acción
que corresponde a este músculo, a los músculos cigomáticos, ¿no? Entonces vemos nosotros que ellos están originándose los cigomáticos aquí a nivel del hueso cigomático, aquí a nivel del hueso cigomático, en relación con el músculo orbicular del ojo, ¿no? Entonces aquí tengo los cigomáticos, cigomáticos mayor y menor. La función de ellos va a ser compartida, es decir, van a tener función similar, ¿no? Entonces la función de ellos va a ser ¿cuál? Elevar el labio superior, y vamos a encontrar que dilata la hendidura labial. La hendidura labial. Esa es la función que cumple este músculo, ¿no? Entonces, que es muy importante para permitir emociones, sobre todo cuando estamos en condiciones felices, ¿no? Como es, por ejemplo, en la risa participan ellos. Ya, cuando nosotros vamos a realizar movimientos también de admiración, que va a permitir la funcionalidad de este músculo. Luego, en este punto vamos a tocar aquí nuevamente el elevador del labio superior. Aquí lo estamos viendo. Elevador, que ya lo mencionamos anteriormente, del labio superior. Como podemos ver, tiene su origen en este punto. Y va inserto aquí en este punto que conforma el músculo orbicular oral, ¿no? Entonces esto será su inserción. Y la acción de él, ¿cuál va a ser? Pues la acción, como podemos ver aquí, va a ser la de elevar el labio superior. Más o menos la emoción que manifiesta este músculo es la emoción como despectiva o de desafío, ¿no? Y posteriormente tenemos el músculo orbicular, que este músculo orbicular, digamos, delimita la llamada región oral. Entonces este se llama orbicular oral. Ese orbicular oral es importante porque es el que delimita la región oral, ¿no? Entonces, en él vamos a ver su acción está dada a nivel de las comisuras, o sea, que sería su origen en este punto, y ahí sería también su inserción. Entonces, la acción de él, miren, va a permitir el cierre de la boca en la acción del beso. Esa es la emoción que él permite. O en la acción de silbar. Esa es la función que dice. Entonces permite la acción de silbar. O la acción del beso o la acción de besar. Entonces, este es el otro que corresponde a mímica y expresión facial. ¿Ok? Mímica y expresión facial. Muy bien, entonces nos vamos hacia adelante para hablar ahora del risorio. Pues como su nombre, miren, es un músculo lateral, es par. Decimos que este músculo es de difícil disección porque va a ser ¿qué? Va a ser netamente cutáneo. La acción de él, miren que se origina aquí a nivel de la región de los músculos maceteros, terminando aquí a nivel de las comisuras. Entonces, él va a intervenir en la expansión de la hendidura labial,
el caso, por ejemplo, de la risa, ¿no? Esa es la emoción que prácticamente él se va a manifestar, ¿ya? Bueno, muy bien. El otro es el depresor. Aquí lo tenemos, depresor del ángulo, depresor del ángulo oral, depresor del ángulo oral. Va a ser un músculo par que van a hacer aquí en la región mentoniana y se inserta a nivel de las comisuras labiales. Su función va a ser deprimir el ángulo oral. Entonces, deprimir el ángulo oral, esto quiere decir ángulo oral, pues que va a contribuir en la expresión también de la risa, ¿no? Contribuyendo junto con el risorio. Pues básicamente deprime también ese ángulo, el ángulo oral, ¿no? Ok. Aquí la imagen pues nos está mostrando también que ese es el depresor también del labio inferior, que lo vamos a resaltar en la posterior diapositiva. Entonces aquí tenemos mímica y facial, ¿ok? Mímica y facial. Bueno, seguimos con el siguiente, que va a ser el depresor del labio inferior. El depresor del labio inferior, que es el depresor del labio inferior. Depresor del labio inferior. Inferior, que nos va a dar la depresión de esto que tengo aquí. Nos va a deprimir el labio inferior. ¿Ok? Inferior. O sea, da el aspecto aquí también que estuviera utilizando el depresor del ángulo oral, que será este, que el ángulo oral me va a deprimir el ángulo oral, el depresor del ángulo oral, el depresor del ángulo oral, que deprime el ángulo oral, como se puede ver en la imagen. Y aquí tengo el mentoniano, también conocido en algunos textos como el borla del mentón. Va a tener su origen aquí a nivel de la parte inferior del ángulo oral y se inserta aquí a nivel del hueso mentoniano. Como podemos ver aquí, este va a permitir corrugar la región mentoniana. Y digamos que la emoción que él manifiesta va a ser como la expresión de burla. Emoción es como la expresión de burla, que la utilizamos mucho cuando nosotros estamos pequeños, al burlarnos de nuestro compañero. Entonces esto es lo que corresponde a mímica y facial. Muy bien. Entonces es importante resaltar que todos estos músculos están en relación con el nervio facial, como veremos posteriormente. Bueno, ok, entonces ahora nos vamos con los músculos de la masticación. Entonces, los músculos de la masticación, a diferencia de los anteriores, van a intervenir en los movimientos de la masticación. Hacen parte de un gran sistema que corresponde al sistema estomatognático. Entonces aquí vamos a encontrar este primer músculo que se conoce con el nombre de músculo macetero, músculo temporal. El músculo temporal, que tiene unas características específicas. Primero, mencionamos que tiene forma de abanico, ¿no? Forma de abanico, y vamos a encontrar que él va a tener origen a nivel de las llamadas líneas temporales, ¿no? Superior e inferior. Entonces va a tener una inserción a nivel de el proceso coronoideo de la mandíbula,
mandíbula. Entonces, vamos a encontrar en él tres tipos de fibra. Entonces, esa es la parte fundamental tener en cuenta, ¿no? Que tiene tres tipos de fibras que las podemos ubicar de la siguiente manera. Entonces, aquí tenemos estas fibras, estas que estoy viendo aquí, no, mírenla, estas pequeñas fibras que estoy viendo aquí, la disposición de esta fibra, que podemos decir tienen una disposición anterior. Entonces, la primer tipo de fibra, hablamos de fibras que tienen disposición anterior. Esto es importante conocerlo para poder establecer la acción que tiene el músculo, que nos va a dar un movimiento que se llama movimiento de protracción de la mandíbula. Es decir, que estas fibras lo que van a hacer es correr o echar hacia adelante, van a echar hacia adelante la mandíbula. Luego tengo estas fibras que vienen como en sentido, vamos a llamarle casi que vertical y algo oblicua, que se ubican dentro de un mismo plano. Entonces vamos a encontrar las fibras oblicuas, que esas fibras van a permitir el movimiento de elevación. Estas también cumplen función de elevación, ¿no? Elevación, esta y de acción de retracción. De retracción de la mandíbula. O sea, la echa hacia arriba, como podemos ver aquí, la echa algo hacia atrás. Y finalmente vamos a encontrar estas fibras posteriores que tienen ya un trayecto casi que horizontal. Entonces ellas en suma van a permitir, estas son, podemos decirles que las horizontales, que estas horizontales me van a hacer una función de elevación, es decir, elevan la mandíbula como nos está mostrando aquí el esquema. Miren, aquí está deprimido y aquí no nos está elevando la mandíbula, ¿ok? Eso lo hace este músculo y además de eso van a producir el movimiento de retracción. Muy bien, entonces esos son los componentes que nos van a formar al músculo macetero. Bueno, muy bien. Entonces, delimita, pues también esto es un componente anatómico importante, que aquí se delimita un pequeño espacio que se llama la fosa temporal, en el cual este músculo va a ser su piso, va a ser el piso de la fosa temporal. Muy bien, ahora tenemos el músculo macetero, en las cuales vamos a tener dos tipos de fibras. Esta fibra, este será el macetero, y este también sigue siendo el macetero, ¿ok? Este también sigue siendo nuestro músculo macetero. En él vamos a encontrar dos tipos de fibras. Estas fibras que tienen una disposición como hacia arriba y un poco inclinada hacia adelante, o sea, oblicua hacia adelante. Entonces, esta acción permite primero que todo la elevación, en este caso la mandíbula, y él también contribuye en mínima cantidad a la protracción de la mandíbula. Cabe anotar que dentro de los músculos de la masticación, el músculo macetero es uno de los más poderosos, que más fuerza tiene. Entonces estamos viendo que nace aquí a nivel de la región del cigomático y se inserta en el ángulo de la mandíbula. Aquí vemos que estas fibras, como tienen una disposición casi que vertical, entonces decimos que esta porción contribuye, o la función de ella es permitir la elevación. Entonces aquí, como nos está mostrando el GIF o la imagen que permite el cierre y la apertura, esa es una de las funciones importantes que va a tener este músculo. Entonces aquí estamos viendo cómo este músculo también permite la funcionalidad de la llamada articulación, miren, de la articulación temporomandibular. Ok, entonces esto corresponde a los músculos de la masticación. Bueno, muy bien, entonces continuamos con el siguiente músculo, que son los músculos pterigoideos, ¿no? Aquí tengo los músculos pterigoideos. Este es el músculo pterigoideo.
pterigoideo medial, que tiene dos cintas o está formado por dos cintas, su origen aquí a nivel de el hueso, del hueso cigomático y del hueso maxilar, ¿no? Y se inserta aquí a nivel de la cápsula articular. Este otro, por su parte, corresponde al músculo pterigoideo medial, que tiene su origen aquí a nivel también del hueso maxilar. Y la función de ellos, ¿cuál va a ser? Bueno, entonces la función de ellos vamos a ubicarla en una sola aquí connotación para que se nos haga más didáctico. Entonces vamos a encontrar que estos músculos producen elevación en movimientos de protracción. Entonces esa protracción quiere decir que la mandíbula se desplaza hacia adelante. Vamos a encontrar que produce movimientos de diducción, sobre todo por el pterigoideo medial, cuando actúan de manera simultánea el pterigoideo medial del lado derecho y el pterigoideo medial del lado izquierdo. La función de protracción la va a cumplir más el pterigoideo, perdón, este es el pterigoideo lateral, aquí tuvo un error, este es el pterigoideo lateral, y este es el pterigoideo medial. La protracción básicamente es producida por el pterigoideo lateral, un error aquí de escritura, y la función de diducción la va a producir el pterigoideo medial. Esta acción se observa muy claramente, por ejemplo, cuando estamos masticando chicle. Se observa la acción o el movimiento que van a presentar estos dos músculos pterigoideos. Estos pterigoideos es importante connotar que anatómicamente, para poder ser visible, hay que retirar el músculo macetero, y en este caso la rama de la mandíbula, como podemos verlo aquí, ¿no? Aquí en el GIF, aquí tengo que la mandíbula se interpone y no nos va a permitir visualizar de manera clara estos músculos. Muy bien, entonces pasando, vamos a encontrar aquí el músculo buccinador. Este músculo buccinador va a tener un origen a nivel del rafe pterigomastoideo o pterigomandibular. Este es el buccinador. Y va a insertarse aquí a nivel del ángulo oral. Este músculo cumple una función, primero decimos que tapiza la parte lateral, la región lateral de la boca, territorio este que se conoce con el nombre de buca, ¿no? Entonces la acción de él, ¿cuál va a ser? La acción de él es que al contraerse va a permitir el desplazamiento, de los alimentos hacia la cavidad oral propiamente dicha, a la cavidad oral. Esa es una función, desplazamiento de los alimentos a la cavidad oral, y va a intervenir en la acción de silbar, ya que él mantiene la presión del aire en la boca cuando se va a producir el sonido o el silbido. Entonces aquí tenemos lo que es la masticación. Bueno, entonces seguidamente vamos a hablar de la inervación. Entonces decimos que la inervación de los músculos de la mímica y la expresión facial, que fueron los primeros que vimos, está dado por el nervio facial, ¿no? El nervio facial, que ese nervio facial, recordemos, es netamente, aquí nos va a dar un componente motor. En él vamos a encontrar varios ramos, ¿no? Este primer ramo, que corresponde al ramo temporal, que va a darle la inervación a los músculos del mismo nombre. Aquí tengo el ramo cigomático, visible en este punto, el ramo cigomático, que como ustedes pueden ver va a darme la inervación a los músculos que se encuentran en la región
supraorbicular oral. Aquí tengo el ramo bucal, este que tengo aquí, bucal, que me va a dar inervación aquí al músculo risorio, parte del músculo depresor del ángulo oral y al músculo buccinador, ¿no? Aquí tenemos el marginal de la mandíbula. Este marginal de la mandíbula que se va a distribuir aquí en el territorio del depresor del ángulo de la boca y el mentoniano. Y finalmente vemos aquí otro trayecto, otro ramo del nervio facial que me va a dar el ramo cervical, ¿no? Este cervical será el que va a darle inervación al músculo platisma, ¿no? Entonces aquí tenemos un ramo posterior que da este ramo occipital, que va hacia dónde, que va hacia este ramo, se va hacia la región occipital, que va a darle la inervación al vientre posterior del epicráneo, en este caso el vientre occipital, y contribuye también a la inervación de las fibras posteriores horizontales del músculo temporal. La irrigación, como vamos a ver aquí, la irrigación está dada la arterial por esta arteria que estamos viendo aquí, que forma la llamada arteria facial. Arteria facial. Esa arteria facial que están haciendo de la arteria carótida externa, que va a constituir prácticamente la tercera rama, está ubicada dentro de la tercera rama que sale de la arteria carótida externa, que termina aquí como arteria angular, para distribuirse sobre los músculos de la mímica y la expresión facial. Por su parte, el drenaje venoso está dado por la vena facial, que comienza aquí como vena angular, recoge o drena sangre de la región de la cara e inclusive es anastomosa con venas que se encuentran en la órbita, a la cual drena para finalmente hacer llegar a tributar con la vena facial propiamente dicha, ¿no? Entonces, esto es todo lo que corresponde a la musculatura de los músculos, la musculatura de la mímica y la expresión facial y la masticación. Entendiendo también que la masticación va a estar inervada por el nervio trigémino con su ramo mandibular, ¿no? Que da la inervación a todos estos músculos que nosotros estamos hablando. Entonces, para una próxima charla ya hablaremos de las componentes clínicos relacionados con la mímica y la expresión facial.